Hola, soy Manolo Mat y esto es Matemática Bacana. En el video de hoy presentaremos razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Explicaremos cómo identificar la hipotenusa, los catetos opuesto y adyacente o contiguo. Las funciones trigonométricas se definen comúnmente como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo, asociado a sus ángulos. Un triángulo rectángulo es cualquier triángulo con un ángulo recto, es decir, que tenga un ángulo de 90 grados. Dibujamos nuestro triángulo rectángulo, identificando los puntos de intersección Y, X, Z, que son los vértices denotados con letras mayúsculas, y el ángulo recto que siempre debe estar marcado con un cuadrito en la esquina. Además, los segmentos determinados son los lados del triángulo X, Y, Z. Recordar que el lado opuesto a un ángulo se nombra con la misma letra, pero minúscula, así como el lado Z está opuesto al ángulo recto. Consideremos el ángulo con la letra griega alfa. El nombre de los lados de este triángulo rectángulo que se usará en lo sucesivo será la hipotenusa Z, que es el lado opuesto al ángulo recto, o el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo. El cateto opuesto Y es el lado opuesto al ángulo alfa. El cateto adyacente o contiguo X es el lado adyacente al ángulo alfa. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Las razones trigonométricas respecto al ángulo dado y los lados son las siguientes. El seno del ángulo se abrevia sen de alfa y es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, o cociente entre los segmentos XZ sobre YX, lado vertical Y sobre lado Z. El coseno del ángulo se abrevia cos de alfa y es la razón entre el cateto adyacente o contiguo y la hipotenusa, o cociente entre los segmentos YZ sobre YX, lado horizontal X sobre lado Z. La tangente del ángulo se abrevia tan de alfa y es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, o cociente entre los segmentos XZ sobre YZ, lado vertical Y sobre lado horizontal X. Antes de seguir con otro ejercicio, lo invito a dar manito arriba y suscribirse. Las funciones trigonométricas son de gran importancia en física, astronomía, cartografía, náutica, telecomunicaciones y la representación de fenómenos periódicos, como otras de muchas aplicaciones. Dibujamos nuevamente el borde o perímetro del triángulo, los puntos de intersección o vértices del triángulo A, B, C en mayúscula y el ángulo recto que siempre debe estar marcado con un cuadrito en la esquina. Los segmentos determinados son los lados del triángulo A, B y C. Recordar que el lado opuesto a un ángulo se nombra con la misma letra pero minúscula. Cambiando la perspectiva, consideremos el ángulo con la letra griega beta. El nombre de los lados de este triángulo rectángulo que se usará en lo sucesivo será la hipotenusa C, es el lado opuesto al ángulo recto, o el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo. El cateto opuesto B es el lado opuesto al ángulo beta. El cateto adyacente o contiguo A es el lado adyacente al ángulo beta. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Las razones trigonométricas respecto al ángulo dado y los lados son las siguientes. El seno del ángulo se abrevia seno de beta y es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, o cociente entre los segmentos AC sobre AB, lado B sobre lado C. El coseno del ángulo se abrevia cos de beta y es la razón entre el cateto adyacente o contiguo y la hipotenusa, o cociente entre los segmentos BC sobre AB, lado horizontal A sobre lado C. La tangente del ángulo se abrevia tan de beta y es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, o cociente entre los segmentos AC sobre BC, lado B sobre lado A. Razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Existen dos tipos de triángulos rectángulos. Isósceles tiene dos lados con la misma longitud. Los ángulos interiores son de
45, 45 y 90 grados. Y el escaleno, los tres lados y los tres ángulos tienen diferente medida. Dibujamos nuevamente el borde o perímetro del triángulo, identificando los puntos de intersección Y, X, Z, que son los vértices denotados con las letras mayúsculas, y el ángulo recto, que siempre debe estar marcado con un cuadrito en la esquina. Los lados o los catetos son de medida de 8 unidades. Solución: siempre que hayan dos lados de igual longitud, es un triángulo rectángulo isósceles y tiene un ángulo interior de 45 grados, como se comentó en la parte superior. Consideremos el ángulo con la letra griega alfa, igual a 45 grados. El cateto opuesto Y es el lado opuesto al ángulo alfa. El cateto adyacente o contiguo X es el lado adyacente al ángulo alfa. La hipotenusa Z es el lado opuesto al ángulo recto, o el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo, el cual desconocemos su valor. Con la ayuda del teorema de Pitágoras hallaremos el lado cuyo valor desconocemos. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Sacando raíz cuadrada a ambos lados, reemplazando los valores, resolviendo operaciones y hallando la raíz cuadrada con ayuda de la calculadora, la hipotenusa es igual a 11.31, valor que ubicaremos en el triángulo. Ya teniendo el resultado y verificando que la hipotenusa tenga la mayor medida, además que esta medida debe ser menor a la suma de los dos catetos, puede verificarlo. Iniciamos con las razones trigonométricas respecto al ángulo alfa de 45 grados y los lados, que son los siguientes. Seno de 45 grados es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, o cociente entre los segmentos XZ sobre YX. Lado vertical 8 sobre la hipotenusa 11.31, cuyo resultado es 0.71. Puede verificarlo con la calculadora. Seno de 45 grados. Recuerde que lo aproximamos solo a dos decimales. El coseno de 45 grados es la razón entre el cateto adyacente o contiguo y la hipotenusa, o cociente entre los segmentos YZ sobre YX. Lado horizontal 8 sobre la hipotenusa 11.31, cuyo resultado es 0.71. Puede verificarlo con la calculadora. Coseno de 45 grados. La tangente de 45 grados es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, o cociente entre los segmentos XZ sobre YZ, lado vertical 8 sobre lado horizontal 8, cuyo resultado es 1. Puede verificarlo con la calculadora. Tangente de 45 grados. Antes de seguir con el último ejercicio, lo invito a dar manita arriba y suscribirse. Razones trigonométricas en triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo escaleno, los tres lados de diferente medida. En particular, cuando un lado es el doble de longitud del otro, los ángulos interiores son de 26.56, 63,44 y 90 grados. Dibujamos nuevamente el borde o perímetro del triángulo. Los puntos de intersección o vértices del triángulo son A, B y C en mayúscula, y el ángulo recto, que siempre debe estar marcado con un cuadrito en la esquina. Los lados o catetos tienen medida 8 y 16 unidades. Solución: siempre que haya dos lados, uno el doble de longitud del otro, es un triángulo rectángulo escaleno y tiene un ángulo interior de 26.56 grados, como se comentó en la parte superior. Cambiando la perspectiva, consideremos el ángulo con la letra griega beta igual a 26.56 grados. El nombre de los lados de este triángulo rectángulo que se usará en lo sucesivo será: el cateto opuesto B es el lado opuesto al ángulo beta. El cateto adyacente o contiguo A es el lado adyacente al ángulo beta. La hipotenusa C es el lado opuesto al ángulo recto, o el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo, el cual desconocemos su valor. Con la ayuda del teorema de Pitágoras hallaremos el lado cuyo valor desconocemos. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado.
Sacando la raíz cuadrada a ambos lados, reemplazando los valores, resolviendo operaciones y hallando la raíz cuadrada con ayuda de la calculadora, la hipotenusa es igual a 17.89, valor que ubicaremos en el triángulo. Ya teniendo el resultado y verificando que la hipotenusa tenga la mayor medida, además, esta medida debe ser menor a la suma de los dos catetos. Puede verificarlo. Iniciamos con las razones trigonométricas respecto al ángulo beta de 26.56 grados y los lados son las siguientes. El seno de 26.56 es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, o cociente entre los segmentos AC sobre AB, lado 8 sobre la hipotenusa 17.89. cuyo resultado es 0.45. Puede verificarlo con la calculadora. Seno de 26.56 grados. Recuerde que lo aproximamos solo a dos decimales. Coseno de 26.56 grados es la razón entre el cateto adyacente o contiguo y la hipotenusa, o cociente entre los segmentos BC sobre AB, lado 16 sobre la hipotenusa 17.89, cuyo resultado es 0.89. Puede verificarlo con la calculadora. Coseno de 26.56 grados, recuerde que lo aproximamos solo a dos decimales. Tangente de 26.56 grados es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, o cociente entre los segmentos AC sobre BC, lado 8 sobre lado 16, cuyo resultado es 1 medio o 0.5. Puede verificarlo con la calculadora. Tangente de 26.56 grados, recuerde que lo aproximamos solo a dos decimales. Y así finalizamos nuestro ejercicio. Espero les haya gustado el video y la explicación. Lo invito a dar manita arriba y suscribirse. También puede agregar un comentario indicando el tema de su interés para nuestros próximos videos.